En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Jesús, envuélvenos en la luz de tu querer divino. Allí danos vida y acto continuo para correr contigo en todas tus obras y tener la delicia de la compañía mutua, tú, la compañía de tu criatura, y nosotros, tus criaturas, tu divina compañía, inseparables. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a empezar a leer del volumen 5 de Valtorta, de la vida de Jesús, la lectura 155. Jesús va caminando junto con los apóstoles, bueno, con algunos, no todos, y con su mamá, y con un niño que se llama Marciam, un niño que, ¿se acuerdan de él? Sí, sus papás se le murieron, creo, como en un derrumbe, ¿no? Y bueno, lo cuidaba su abuelo, pero su abuelo era, por así decirlo, esclavo de un fariseo, y tenían una vida muy fea. Y el viejito le pide a Jesús que se lleve a su niño, a su nieto. Y bueno, era un niño pues que había sufrido mucho, se quedó sin papás, sin hermanos, y vivía con su abuelo, que vivía era muy bueno su abuelo, pero era un esclavo al que trataban muy mal. Bueno, pues ya en esta visión yo pienso que ha de tener como unos 11 años el niño, y ya llevará cerca de un año con Jesús, o poquito menos. Les digo, van caminando en uno de sus viajes, y bueno, va un montón de gente, y dice: Jesús viene atrás solo. Recordémonos de hacernos presentes, no solo de oír y decir ¡ay, qué bonito!, sino de hacernos presentes
con la potencia del eterno presente, del divino querer. Jesús viene atrás solo, como cuando quiere estar a solas. Adelante pues van los apóstoles y dice: Marciam se vuelve frecuentemente a verlo. Y voltea, y voltea, y voltea. Al fin no resiste, deja a Pedro y a Juan de Zebedeo, se sienta al borde del camino sobre un cipo, que es probablemente una señal militar de los romanos, y espera. Cuando Jesús llega, el niño se levanta y sin hablar se pone a su lado, un tantito atrás, para no molestarlo ni con los ojos, y observa. Qué curioso el chiquillo, ¿no? Se queda. Lo sigue haciendo hasta que Jesús sale de su meditación. Se vuelve, o sea, se voltea Jesús al sentir el caminar ligero a sus espaldas y sonriente da la mano al niño, diciéndole: Marciam, ¿qué haces aquí tan solo? Te venía mirando. Hace días que te observo. Todos tienen ojos, pero no todos ven lo mismo. He notado que de cuando en cuando te retiras de todos, solo. Al principio pensaba que estarías enojado por algo, pero después me convencí de que siempre lo haces a las mismas horas. Y que tu mamá, que siempre te consuela cuando estás triste, no te dice nada en esas horas. No te dice nada cuando tomas este aspecto. También ella se calla y se recoge toda en sí. Yo lo noto, ¿sabes? Porque siempre te miro a ti y a ella para hacer lo que hacéis. Siempre te miro a ti y a ella para hacer lo que hacéis. Pregunté a los apóstoles que qué haces, porque ciertamente debes hacer algo. Me respondieron: ora, o sea, reza. Pregunté: ¿qué dice? Ninguno me supo responder porque no lo saben. Hace años que están contigo y no lo saben. ¿Cómo me cae bien este niño? Y no lo saben. Hoy me vine detrás de ti. Todas las veces que vi que tomabas igual aspecto. Pero no es la misma expresión. O sea, en todas las horas en que te apartas, porque dice, es a las mismas horas cuando veo que te apartas, no es la misma expresión. En la mañana parecías un ángel de luz. Mirabas las cosas, las personas, con ciertos ojos que más bien que el sol les quitaban la oscuridad. Luego mirabas el cielo y tenías el aspecto de cuando ofreces el pan a la hora de comer. O sea, ¿qué aspecto puede tener Jesús cuando ofrece el pan a la hora de comer? Gratitud hacia el Padre. Bueno, pues eso lo ve en la mañana. Dice, más tarde, cuando atravesamos aquel ranchito, te pusiste detrás y te quedaste solo. Y tomaste aire de un padre que tuviese ansias de hablar, de haber dicho algunas palabras a los pobres, y a uno le dijiste, ten paciencia, que pronto te ayudaré y ayudaré a tus otros compañeros. Era el esclavo de ese mal hombre que nos echó encima sus perros. Luego, cuando se preparaba la comida, nos mirabas con ojos de bondad llenos de amor,
parecías una mamá a la hora de la comida. Pero ahora tu aspecto es de dolor. ¿Qué piensas, Jesús, en esta hora que siempre tienes ese aire? También algunas veces en la noche, cuando no duermo, te veo como afligido. ¿Me puedes decir cómo oras y por qué oras? Y Jesús: claro que te lo diré. Así orarás también conmigo. Dios nos da el día lleno de luz, como lleno de sombras, el día y la noche. Es un regalo suyo vivir y tener luz. Es un modo de santidad la manera como se vive, ¿no es verdad? Entonces hay que santificar los momentos de todo el día para conservarse santos y para tener presente en el corazón al Altísimo y sus beneficios, y al mismo tiempo tener alejado al demonio. Voy a interrumpir aquí la lectura de Valtorta. ¿Cuántos momentos hay que santificar con la oración? Hay que santificar los momentos de todo el día, dice Jesús. Y aquí vamos a leer una recomendación de Jesús en el volumen 4, el 28 de julio de 1902. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, que no queriéndome dejar ver los males del mundo, me ha dicho: hija mía, retírate. No quieras ver los gravísimos males que hay en el mundo. Y al decir esto me ha retirado él mismo, y al conducirme ha dicho: lo que te recomiendo. Bueno, antes de eso, nosotros no vemos como Luisa el montón, o sea, ella salía de su cuerpo, Jesús tomaba su alma y le hacía ver los gravísimos males. Nosotros no vemos todo eso, pero tenemos las noticias y tenemos las redes sociales, tenemos el modo de enterarnos de esas cosas y un poco pues de intuir el grave mal que tienen por dentro esas cosas. Pues Jesús le dice a Luisa: no quieras ver eso. O sea, no. Y para nosotros es una cosa que debemos tomar en cuenta, no alimentar nuestro morbo con las cosas desagradables. Conocerlas solo para repararlas, no para, ay, déjate cuento qué pasó y qué el otro. No. Y Jesús le dice: lo que te recomiendo es el espíritu de oración continua. ¿Qué es el espíritu de oración continua? Dice Jesús: buscar siempre el alma, el conversar conmigo en todo. Si caminas, si trapeas, si lo que hagas, buscar siempre conversar con Jesús. Dice: sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención. Con lo que sea. Si es con todo, mejor. Buscar siempre el alma, conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención, la hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón
armonizan con las notas de mi corazón. ¿Por qué era tan agradable este niño? Por su atención permanente a Jesús. Bueno, pues a nosotros nos hará armonizar nuestro corazón con el suyo, la misma actitud. Dice, y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma, que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad. ¿Cuáles son esas? Lo que Jesús como hombre hacía y que podía ver cualquiera de su tiempo. Lo que está narrado en el Evangelio, porque lo que está en el Evangelio es lo que ellos vieron. Lo que podía ver Marciam. O sea, las obras ad extra de mi humanidad. Sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. De estas no le habló mucho a Marciam. Las cosas que vamos a seguir leyendo no son tanto de lo que hacía su divinidad, pero gracias a lo que le dice a Luisa podemos intuir algunas cosas. Sí, pero no era tiempo de que Jesús lo contara en ese tiempo. ¿Mande? Es que no era tiempo de que las criaturas lo vivieran, y si Jesús lo daba a conocer, tenía que hacérselos vivir, porque en Dios dar algo a conocer es hacerlo vivir, y no era tiempo. Dice, y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Entonces, la oración continua es exorcismo para alejar al demonio. Acá decía Jesús que, si se fijan, se lo dijo de un modo más sencillo, más simple, pero algo así le dijo: tener presente en el corazón al Altísimo para agradarlo siempre, sus beneficios, y al mismo tiempo tener alejado al demonio. Continúo con lo de Valtorta. Dice, mira los pajaritos. Cuando despunta el sol, se echan a cantar. ¿A qué horas despunta el sol más o menos? 7:30, 8. Bueno, pero al despuntar el sol. Quiero poner la hora para que recordemos lo que Jesús hacía en cada hora. Al amanecer. Cuando despunta el sol, se echan a cantar, bendicen la luz. También nosotros debemos bendecir la luz, que es un regalo de Dios, y bendecirlo a Él que nos la concede, Él que es la luz. En lo que leía hoy en la mañana, Jesús le dice a Luisa, ¿cómo me siento feliz de que cuando tú miras, ves en todas las cosas los velos que cubren a mi voluntad? Y la encuentras, y la besas, y la amas, y la adoras, y la sigues. Eso es lo que hacía Jesús. A Marciam nomás le dice, hay que bendecir la luz, y al Dios que es la fuente de la luz. Dice, anhelar por Él, por Dios, anhelar por Él desde los primeros albores de la mañana, como para poner un sello de luz en todo el día que va abriéndose, para que sea luminoso y santo. O sea, ¿hacer qué? El acto preventivo. Dice, como para poner un sello de luz en todo el día para que sea luminoso y santo. Ahora nos diría, para que tus actos sean divinos. ¿Sí? Dice, y unirse a todo lo creado para alabar al Creador. No solo como hacía San Francisco, te alabo, Señor, por los pájaros, por el sol, por la luna. Hace días leía que le dice Jesús a Luisa, ¿cómo es bello ver
que tu voz y tu voluntad corre en todas las cosas creadas y las animas con tu amor y haces que las cosas pidan lo que tú quieres. ¿Y qué quieres? Mi voluntad. Sí, que todas las estrellas recen. Todas las cosas. Bueno, pues Jesús se lo dijo, y unirse a todo lo creado para alabar al Creador. ¿Se fijan cómo al conocer la divina voluntad desvelamos lo que hay en la profundidad de las palabras humanas de Jesús? Bueno, entonces eso al amanecer. Y en el instante en que te despiertas, poner ese sello de luz que es el acto preventivo. Luego, dice, luego conforme las horas pasan, vemos cuánto dolor e ignorancia hay en el mundo. O sea, cuando empiezas las labores, yo pondría como a las 10, 11 de la mañana. Vemos cuánta ignorancia hay en el mundo, dolor e ignorancia. Y entonces hay que orar nuevamente para que el dolor se aligere y desaparezca la ignorancia, a fin de que todos los hombres conozcan y amen a Dios, porque si lo conociesen, sentirían consuelo en medio de su dolor. En lo que leíamos la vez pasada, como Jesús anhela que sea conocida su voluntad porque quitará todos los males. Entonces, conforme vemos las carencias de nuestros hermanos, suspirar, ven voluntad divina, no solo a mi día, ven a mis hermanos, ven y toma y llena de tu bondad sus actos, sus penas, su ignorancia, llénala de tu conocimiento. Eso por ahí, media mañana. Dice, a la hora de la siesta era la hora en que el sol estaba muy duro, muy fuerte, que era el momento en que se ponían a descansar. ¿Qué horas quieren que sea eso? Yo le pondría como a la 1. Dice, a la hora de la siesta, rogar por el amor de la familia, gustar el don de estar unidos con quien nos ama, es también un regalo de Dios. Rogar para que la comida que nos es útil no se convierta en pecado. Entonces, a la hora de la comida, por la familia y por los alimentos. Por eso dice Marcián, parecías como una mamá, que nos mirabas con tales ojos. Luego dice, cuando llegue el atardecer, ¿a qué hora es eso? Pongámosle las 7. Es que varía a lo largo del año y en las regiones de la tierra. Cada quien acomódelo. Dice, cuando llegue el atardecer, orar pensando que la muerte es el crepúsculo que a todos nos aguarda. O sea, cuando se mete el sol, que eso nos recuerde el momento en que llega el atardecer de nuestra vida. Dice, orar porque nuestro crepúsculo, ¿qué es nuestro crepúsculo? Nuestra muerte, esté bañado de luz y de la vida. Una muerte bañada en vida, o sea, hecha en la voluntad de Dios, realizado siempre con el alma en gracia. Entonces, al atardecer, ¿no les parece que de la hora de la siesta, que en ellos solía ser alrededor de la 1, hasta el atardecer se le pasó mucho rato? Bueno,
guarden esa inquietud. Dice, cuando se prenden las luces, o sea, es cuando ya está oscuras, también cuando empiezan a salir las estrellas, porque es cuando ya está oscuro. Dice, cuando se prenden las luces, orar para dar gracias por el día que termina y pedir protección y perdón para poder entregarnos al sueño sin miedo de un juicio imprevisto. Sí. Sin miedo de asaltos del demonio, a la hora de que ya está oscuro. Dice, orar al fin en la noche, o sea, ya durante la noche. Dice, y le dice Jesús, pero esto es para los que no son niños. Orar en fin en la noche. Pero esto es para los que no son niños, para reparar por los pecados nocturnos, para alejar a Satanás de los débiles, para que en los culpables surja la reflexión y el arrepentimiento, así como los buenos propósitos que se convertirán en realidad a la primera salida del nuevo sol. ¿Ustedes rezan durante la noche? No me contesten, pero es una invitación de parte de Jesús. Jesús a veces no dormía, muy seguido. En lo que leímos el otro día del sueño de Jesús, dice, brevísimo era mi sueño. Nosotros, si pudiéramos... Jesús a veces despierta a las almas, pero a quien no le despierta puede hacerse su propósito de levantarse y acompañar a Jesús en la noche. Hay mucho que hacer en la noche. Dice aquí, reparar por los pecados nocturnos, que en la noche es cuando más hay. Para alejar a Satanás de los débiles. O sea, es un orar para sostener a los otros, a los débiles. Para que en los culpables surge el arrepentimiento. Entonces, las horas de la pasión en la noche son muy buenas. Recomendable 100%. Bueno, pues he ahí el día entero de Jesús. Quien quiera aprendérselo, pues ahí lo busca en el libro. Es el volumen 5 de Valtorta, la lectura, ¿qué les dije? 155. Bueno, y el niño le dice, pero no me has dicho por qué te retiras con ese aire como de afligido y de majestad a eso de las 3. ¿Se acuerdan que les dije que de la hora de la comida, de la siesta, se brinca hasta el atardecer? Pues el niño dice, a ver. Y creo que este momento en el que se lo pregunta era esa hora. Sí, le empieza a decir que por qué estaba así afligido. Era esa hora. Y Jesús, porque, puntos suspensivos, porque yo digo, por el sacrificio de esta hora, que venga tu reino al mundo y sean redimidos todos los que creen en tu verbo. También tu hora de igual modo. El niño obviamente ni idea tenía de que Jesús iba a morir, y menos que a las 3 de la tarde, y menos cómo. Entonces, fíjense cómo Jesús lo maneja así, por el sacrificio de esta hora. Pero fíjense en las dos cosas que pide y en el orden en el que las pide. ¿Qué pide primero? Por el sacrificio de esta hora, que venga tu reino al mundo. La primera cosa que pide. Jesús le insiste a Luisa, en todo lo que yo hacía, mi primera finalidad era que el reino de la voluntad del Padre tuviera su pleno dominio en medio de las criaturas. Y la otra cosa que pide, como algo
necesario pero secundario. Y sean redimidos todos los que creen en tu verbo. Primero el reino de su voluntad en importancia, aunque en tiempo sea primero lo segundo, lo secundario, la redención. Y el niño, ¿de qué sacrificio hablas? El del incienso se ofrece, como me dijiste, por la mañana y por la tarde en el templo. Jesús una vez le había explicado los momentos que se ofrecía un sacrificio en el templo. Entonces le dice, el del incienso es en la mañana y en la tarde. Todos los días a la misma hora están las víctimas sobre el altar del templo. Las víctimas es los animales, los borreguitos, palomas, toros. Dice, las víctimas, sea por voto o por expiación, se ofrecen siempre, pero a las 3 de la tarde no hay ningún rito especial. Dice Valtorta. Jesús se detiene, toma al niño entre sus manos, lo levanta y así lo tiene. Y como si recitase un salmo, con el rostro levantado, dice, y entre las 12 y las 3, el que vino como Salvador y Redentor, de quien hablan los profetas, consumará su sacrificio, después de haber comido el pan amargo de la traición y dado el dulce pan de la vida. Después de haber sido exprimido como racimo de uvas en la tina y haber quitado la sed a los hombres y a las hierbas y haberse hecho una púrpura de rey con su sangre, haberse coronado, tomado el cetro y colocado su trono en un lugar alto donde lo vean Sión, Israel y el mundo, levantado en alto en las tinieblas para dar luz, en la muerte para dar vida, con vestidos purpurinos de llagas sin contar, morirá a las 3 de la tarde y el mundo será redimido. Espantado, pálido, Marciam lo mira. El llanto se asoma a sus labios y el espanto a sus ojos. Con voz que tiembla dice, tú eres el Salvador. ¿Vas a ser tú el que muera a esa hora? Las lágrimas comienzan a bajar gruesas y penetran por su boquita que, semicerrada, espera que se le diga que no. Jesús dice, yo lo seré, pequeño discípulo, y también por ti. Y como el niño prorrumpe en sollozos, se lo estrecha contra el corazón y dice, ¿te aflige tanto que muera yo? Sí, tú eres mi única alegría. Yo no lo quiero. Haz que muera en tu lugar. Tú debes anunciarme por todo el mundo, Marciam. Está dicho. Pero escucha, moriré contento porque sé que me amas. Y luego resucitaré. ¿Te acuerdas de Jonás? Salió más hermoso del vientre de la ballena, más descansado y más fuerte. También yo. Y vendré al punto a donde estés y te diré, pequeño Marciam, tu llanto me quitó la sed, tu amor fue mi compañero en el sepulcro, y ahora vine a decirte, eres mi sacerdote, y te besaré con el olor del paraíso. A ningún otro apóstol le describió todo eso. A un niño, porque era el que le ponía atención.
Y por cierto, el que estaba dispuesto a morir en su lugar, lo que los demás no. Vamos a leer del volumen 11, el 13 de octubre de 1916. Dice Luisa: estaba haciendo las horas de la pasión, y el bendito Jesús me dijo, ¿qué estaba haciendo? Hija mía, en el curso de mi vida mortal, millones y millones de ángeles cortejaban a mi humanidad. Pero fíjense en la cantidad, millones y millones. ¿En Tepa cuántos habitantes hay? 100 y tantos mil personas. O sea que 1 millón son como 8 veces la población de Tepa. En la Ciudad de México, ¿cuántos hay? ¿20 qué? 20 y tantos millones. Bueno, dice Jesús: en el curso de mi vida mortal, millones y millones, no es un modo de decir, es real. Millones y millones de ángeles cortejaban a mi humanidad. Esto a propósito, además, de que el domingo que viene es Día de los Ángeles Custodios y mañana es Día de los Arcángeles. Bueno. Y recogían, mañana 29, y recogían todo lo que yo hacía. ¿Qué recogían? Los actos de Jesús, los pasos, las obras, las palabras y aún los suspiros, las penas, las gotas de sangre, en suma, todo. Eran ángeles destinados a mi custodia. Jesús no tenía un ángel guardián, millones y millones. Ángeles destinados a mi custodia, a darme honor, obedientes a todas mis señales, subían y bajaban del cielo para llevar al Padre todo lo que yo hacía. ¿Recuerdan algún lugar donde los ángeles sirvan a Jesús en el Evangelio? Después de las tentaciones en el desierto, cuando ahuyenta al demonio, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, y dice: y aquí que se acercaron ángeles y le servían. Y en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, dice en el versículo 6: al introducir a su primogénito en el mundo, o sea, Dios Padre, en el momento en el que entra Jesús en el mundo, ¿cuándo es eso? La encarnación. Al introducir a su primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, volviendo a lo que dice Jesús. Oigan, y esos millones y millones de ángeles que tomaban todo lo que hacía Jesús y lo llevaban al Padre, ahora que Jesús ya no está en la tierra así en su vida mortal, que ya no requiere tantos ángeles custodios, ¿ya se jubilaron? Dice Jesús: ahora estos ángeles tienen un oficio especial.
y conforme el alma hace memoria de mi vida, de mi pasión, de mi sangre, de mis llagas, de mis oraciones, se ponen en torno a esta alma y recogen sus palabras, sus oraciones y condolencias que me hacen, las lágrimas, los ofrecimientos. ¿Y qué creen que hacen? Los unen con los míos, porque ellos son custodios de esos actos de Jesús que hizo en su vida. Entonces, los toman los de las almas, los unen con los míos y los llevan ante mi majestad para renovarme la gloria de mi misma vida. Pero a ver, ¿cuántos ángeles? Yo no veo que tengan mucho trabajo estos ángeles. Tan de oquis, deben estar gorditos. No vuelan. Dicen, deben estar con pancartas, se busca trabajo. Fíjense, en esa misma carta a los Hebreos dicen, en ese mismo capítulo 1, versículo 14, y es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. O sea, parece un regaño. Como, ellos son los servidores, que no lo han notado. Y es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación, o sea, los ángeles, asistir a las almas. Dice, es tanta la complacencia de los ángeles que reverentes están en torno para oír lo que dice el alma y rezan junto con ella. Por eso, con qué atención y respeto el alma debe hacer estas horas, pensando que los ángeles están pendientes de sus labios para repetir junto a ella lo que ella dice. Así que, a darle chamba. Millones y millones, los mismos que cuidaban a Jesús en su humanidad. Padre Pío tenía mucha amistad con ellos. Y continúa Jesús, dice, luego ha agregado, ante tantas amarguras que las criaturas me dan, estas horas, ¿cuáles horas? Las de la pasión. Estas horas son los pequeños sorbos dulces que las almas me dan. Pero ante tantos sorbos amargos que recibo, son demasiado pocos los dulces. Por eso, más difusión, dice Jesús. Más difusión. Bueno, pues recordar que los ángeles están en torno, pendientes de nuestro orar, para tomar nuestros actos y fundirlos con los de Jesús. Es cierto que no debemos nunca caer en la... Es que de repente se llega a decir que no hay necesidad de tanto leer el libro de las horas de la pasión. Y es cierto que no hay que caer en la rutina y en leerlos en automático. Pero yo me pregunto, el argumento que se da para decir esto es que Luisa no las leía, que en cada momento del día lo recordaba y se unía a eso. Pero yo no sé lo que sabe Luisa.
Si yo no leo el libro de la Pasión, yo no sé todo lo que tengo que hacer. Yo necesito el libro, lo siento. Y además Jesús dice, por eso más difusión, más difusión. Sí, sí, sí. O sea, entonces, yo necesito leerlo, pero que sea una lectura de verdad hecha en su voluntad, con su amor, deteniéndote cuanto más necesites para gustar de eso, para gustar de unirte a Jesús en eso. ¿Sí? De repente hay quien dice, oye, por decir en Jesús María, que apenas están conociendo, me dicen, oye, ¿y puedo leer más de 2 horas al día? Yo sí, todas las que quiera, no se preocupe. Y tiene que ser a la hora que está ahí, no a la hora que puedas. La pasión de Jesús está en acto todo el día. Si además puedes a la hora, bueno, está bien. Bueno, volviendo a lo de Valtorta. Ya ven que Jesús le dijo a Marciam que al resucitar volvería, dice, y vendré al punto a donde estés y te diré esto y aquello y aquello. Y le dice Marciam, pero ¿dónde estaré? No estaré con Pedro ni con mamá. Mamá es la Virgen. Así le decía, ¿no estaré con mamá? Porque Jesús le dice, vendré a donde estés. O sea, no vas a estar conmigo. ¿Dónde estaré? Y dice Jesús, te salvaré de las ondas infernales de aquellos días. Salvaré a los más débiles y a los más inocentes, menos a una. Puntos suspensivos, su mamá. Salvaré a los más débiles y a los más inocentes, menos a una. Y seguro se le partió el corazón a Jesús y por eso están los puntos suspensivos. Y en esos días Jesús dejó a Marciam con la esposa de Pedro en el lago de Tiberíades. Y le dice, Marciam, pequeño apóstol, ¿quieres ayudarme a orar por aquella hora? Sí, Señor. ¿Y los otros? Esto es un secreto entre tú y yo. Un gran secreto. Porque a Dios le gusta revelarse a los pequeñuelos. En estos días que han pasado, ¿se han fijado que hemos leído algunos de los anuncios que Jesús les hace a los apóstoles? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y será esto y aquello y aquello. ¿Y qué dicen los evangelistas? Pero ellos no entendían. ¿Se acuerdan? Y además Pedro, ¿cómo? Bueno, pero fíjense, el niño lo comprende de maravilla. Y los apóstoles Jesús se los repitió, eso fue más adelante, más cerca, se los repite y se los repite y... Y sí, ciertamente el niño no siempre andaba con Jesús, él no aguantaba todo el trote. Y lo mismo pasa siempre. Quienes más deberían entender a Jesús son quienes menos le entienden. Y a nosotros lo que nos pide Jesús es entenderlo, no vivir tan distraídos. Y lo que le dice a Marciam, ¿quieres ayudarme? Sí, Señor. ¿Y los otros? Esto es un secreto entre tú y yo. O sea, los otros no entienden. Un gran secreto, porque a Dios le gusta revelarse a los pequeñuelos. Hacernos nada, seamos nada. Dice, no llores más. Sonríe al pensar que después no sufriré más
y me acordaré tan solo de todo el amor de los hombres y en primer lugar del tuyo. Ven, ven. Mira que ya van lejos los demás, vamos a correr hasta que les alcancemos. Lo ponen por tierra y tomándolo de la mano, se echan a correr hasta que alcanzan al grupo. Pero bueno, hay una petición allí de Jesús: ¿quieres ayudarme a orar? En el volumen 14, el 21 de abril de 1922, Jesús le estaba haciendo ver los grandes males del mundo y le dice: no solo los grandes males, sino específicamente las decisiones que estaban por tomar los poderosos, decisiones en contra de Dios, como ahora. Bueno, pues Jesús le dice, y por tanto nos dice: ven junto conmigo en mi querer. Elevémonos entre el cielo y la tierra y adoremos juntos a la majestad suprema. Bendigámosla y démosle homenaje por todos, a fin de que cielo y tierra puedan llenarse de adoraciones, homenajes y bendiciones, y todos puedan recibir los efectos. ¿Cómo es que nos podemos elevar entre el cielo y la tierra y llenar, dice, de adoraciones, homenajes y bendiciones? ¿Cómo se puede hacer eso? Ven junto conmigo en mi querer. Dos cosas indispensables: con Jesús y en su querer. Solitos no sabemos, no podemos y no tiene valor. Y en su querer, para que sea el mismo obrar divino, corriendo tanto en Jesús como en nosotros. Y dice Luisa: entonces he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer, junto con Jesús. Pero oh sorpresa, mientras rezábamos, una era la palabra. Imagínense, están ustedes, está Jesús a un lado, y están rezando, pero en automático de los dos brota una sola palabra, y puedes ver la palabra que brota de los labios de los dos, pero es la misma. Una sola, dice. Mientras rezábamos, una era la palabra. Y el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas. El orar en la divina voluntad. Una palabra, y el querer divino la difunde sobre todas las cosas creadas. Así es como tienen chamba los ángeles. Miren, ¿se acuerdan de ese ejemplo de agarrar una ¿cómo se llama? Una almohada de plumitas y subirse a algo muy alto? Y ¿cuánto trabajo da para juntar todo eso? Pues ese tipo de broma le hacemos a los ángeles. Una sola palabra, pero les damos la chamba de ir a recogerla en todas las cosas creadas. Dice, una era la palabra, pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas. Y en todas las cosas quedaba su marca, la marca de esa oración. La llevaba al empíreo. ¿Dónde es eso? El cielo. Y todos los bienaventurados no solo recibían la marca,
sino que les era causa de una nueva bienaventuranza. ¿Qué es una nueva bienaventuranza? Felicidad. Bienaventuranza y felicidad es lo mismo. Descendía en lo bajo de la tierra y hasta el purgatorio, y todos recibían los efectos. Es por eso que se ocupan millones y millones. Es un servicio de paquetería muy amplio el que se necesita, amplio y rápido. Dice, pero ¿quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producía? Hay una lectura donde Jesús le explica cómo rezaba él. No la voy a leer porque la leímos hace como 2 meses, pero les doy la fecha por si alguien la quiere leer en su casa. Es el volumen 11, el 3 de mayo de 1916, donde le dice, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. 3 de mayo de 1916. Y dice, entonces, después de haber rezado juntos, me ha dicho, hija mía, ¿has visto qué significa rezar en mi querer? ¿Has visto? ¿Cómo no hay punto en el cual mi querer no exista? Ni en todo el mundo, ni en todo el pasado, ni en todo el futuro hay un lugar donde no esté el divino querer. Él circula en todo y en todos. Es vida, actor y espectador de todo. ¿Qué significa eso de ser actor y espectador? A ver, yo estoy aquí parado frente de ustedes. Yo soy espectador de lo que hacen ustedes. Y entonces veo a quien parparea, veo a quien está meditando profundamente, veo todo eso. No se crean, no me alcanza la atención. Pero el hecho de que yo sea espectador de todo eso, ¿significa qué? Que lo veo nada más, no que lo haga, ¿verdad? Yo no puedo ser espectador, no puedo andar en la procesión y repicar, no puedo chiflar y comer pinole. O sea, yo frente a ustedes no soy más que espectador de lo que ustedes hacen y ustedes de lo que hago yo. Pues el divino querer es espectador y actor de todo. O sea, si yo fuera el divino querer, además estaría en ustedes dándoles vida, latido, pensamiento, respiro y haciendo en ustedes lo que ustedes hacen. ¿Sí? Entonces, el divino querer circula en todos, aún en las almas que están en pecado mortal. El punto es que esas almas no se funden con su vida, no toman sus bienes, no se dispersan en él, sino que están ahí nada más como sanguijuelas, o sea que se aprovechan de ese divino querer, pero no se transforman en él. Quedan feos, débiles, incluso malos. Bueno, pero aún así el divino querer circula en todo y en todos. Pues, dice, los actos hechos, él, el divino querer, circula en todo y en todos. Es vida, actor, el que hace, y espectador, el que ve, de todo. Así los actos hechos en mi querer, pero por la criatura, se vuelven vida, actores y espectadores de todo. Ahora el alma junto con Jesús corre en donde va su divino querer, en todo y en todos, no solo para verlos, ya llegué, te estoy viendo, no, sino para estar en ellos haciendo lo que ellos hacen. Si las almas están pecando, ¿qué va a hacer el alma que está en la divina voluntad?
que corre en el divino querer, en esa alma que está pecando. Va a ser el acto contrario. Si esa alma está pecando, esta alma que está en el divino querer, al ir allí, pondrá un acto de amor, y así. Entonces dice, así los actos hechos en mi querer se vuelven vida de todos. Se vuelven vida, actores y espectadores de todo. Hasta de la misma alegría, bienaventuranza y felicidad de los santos, no solo en la tierra, en el cielo. Fíjense, se vuelven vida de la alegría de los santos en el cielo, actores y espectadores de esa alegría. Llevan por todas partes la luz, el aire balsámico y celestial, que hace salir alegrías y felicidad. La vez pasada hablamos de ese aire balsámico y celestial. Dice, por esto no salgas jamás de mi querer. O sea, no salgas porque de hacer todo te vuelves alguien que no da nada a su Dios. Despides sin trabajo a los ángeles y hacen huelga. Dios perdone mis ocurrencias. Por eso no salgas jamás de mi querer. Cielo y tierra te esperan para recibir nueva alegría y nuevo esplendor. Nueva alegría y nuevo esplendor. Nueva alegría en el cielo y nuevo esplendor en la creación, en la tierra. Y para terminar, leemos este trocito del volumen 22, 16 de julio de 1927. Dice, hija mía, cuando el alma reza en mi voluntad, todas las cosas y todos los seres creados ponen atención. Suspenden todo, hacen callar todo. Y mientras están todos atentos para admirar el acto hecho en la divina voluntad, ¿pero dónde admiran ese acto? ¿Dónde está sucediendo ese acto? En la criatura, y de ella parte para todo. Dice, y mientras están todos atentos para admirar el acto hecho en la divina voluntad, siguen todos juntos la plegaria. O sea, cuando estamos en un concierto y entonces está la gente, bravo, bravo, y se oye la algarabía y empieza a sonar la musiquita de la otra canción, ¿y qué pasa? Se callan para esperar, gustar del canto. Bueno, pues aquí es, pero no un auditorio, sino todo y todos. Todas las cosas creadas y todos los habitantes del cielo, desde luego los ángeles, los del purgatorio y hasta los demonios, para ver cómo se defienden de ese acto divino, para ver cómo se ocultan, cómo se... Pero en ese momento esa criatura, por el hecho de no obrar ella, sino de dejar al divino querer. ¿Y cómo se obra en el divino querer? Solo junto con Jesús. Por tanto, lo que están viendo es a Jesús, pues. Entonces, todos atentos, a ver qué va a hacer, para admirar la maravilla de ese acto. Y además dice, siguen todos juntos la plegaria. No solo se quedan callados, también siguen la oración. Dice, la potencia de ella, de la divina voluntad, llama y se impone sobre todo, de modo que todos hacen la misma cosa. Por eso
Los mismos ángeles, cuando el alma reza en la divina voluntad, como ellos están dominados por la divina voluntad, dicen, caray, pues esa criatura está moviendo la divina voluntad a decir esto, y como esa divina voluntad está en nosotros, por tanto, somos arrollados a decir con ella lo que está diciendo en la divina voluntad. Entonces, de modo que todos hacen la misma cosa. Si se unieran todas las otras plegarias, o sea, las plegarias son actos pecaminosos, no, ¿verdad? Son actos buenos, son actos santos, pero humanos. Dice, si se unieran todas las otras plegarias, o sea, las no hechas en la divina voluntad, hechas para la divina voluntad, pero no en ella. Dice, si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad, esta sobrepasa todas. Aquello que decía Santo Domingo de Guzmán, el que creo que es a quien la Virgen le reveló el rosario, o al menos quien lo afianzó, quien lo dejó así como, esto es el rosario. Bueno, amaba mucho a la Virgen, era un gran santo, y en un exorcismo, los protestantes, había protestantes ahí porque habían tratado de liberar a ese poseído y no podían, hasta que trajeron al padrecito católico, que era Domingo de Guzmán. Y entonces el demonio forzado dice, estoy obligado a decir que un solo suspiro de la Virgen, mueve más a Dios que todas las oraciones de todos los ángeles y santos juntos. ¿Por qué sería? Porque posee la misma voluntad que mueve a Dios. Por tanto, si ella pone a orar a la divina voluntad, mueve a Dios, literalmente. No es así como que Dios se conmueve de cómo reza la Virgen. Además, es literal, lo mueve, como no lo pueden hacer todos los demás. Pues a nosotros, miserables criaturas, nos regalan la misma voluntad que movía a Jesús, que movía a la Virgen, que mueve a la Trinidad, que domina en el cielo y que da su acto conservante y continuo a la tierra. Por eso dice Jesús, si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad, esta sobrepasa todas. Porque posee una voluntad divina, no porque la hizo Ricardo de la Torre, o Margarita, o Justino, o Lola, no, porque lo hizo una voluntad divina. ¿Dónde? En esa criatura, pero eso es indiferente. Porque posee una voluntad divina. Por cierto, la única que hay, la de Dios, la propia de Dios. Posee una voluntad divina, un poder inmenso, un valor incalculable. Yo mismo me siento investido de tal plegaria. Y como veo que es mi misma voluntad que reza, siento su potencia de la divina voluntad que me funde en aquella oración. O sea, que Jesús queda fundido en la oración del alma que reza en la divina voluntad. No sé si mientras esté en vida alcance a entender lo que estoy leyendo. No sé si algún día... No, sí sé que no, tampoco lo voy a poder entender.
Pero es que piénsenlo, un fiat, un acto de Dios, sacó fuera toda la creación. Nosotros no creo que la eternidad nos baste para conocer tan solo la creación. Y me refiero a la creación material. ¿Cuánta dedicación y cuánto dinero debería tener para pasearme por todos los rincones de la creación para conocerla, admirarla, gustarla? Pues todo eso salió solo de un quiero de Dios, de un movimiento de su voluntad. Jamás entenderemos que lo que sucede en el alma que vive en la divina voluntad es más que lo que sucede en la creación del universo. Es otro movimiento de voluntad divina. Jesús se cansa, bueno, no se cansa, pero repite miles de veces, bueno, no sé cuántas, pero muchas, que un acto de su creación genera nuevos cielos más bellos y más amplios que los que existen. Es por eso que los que sí conocen la divina voluntad, porque ya están en el cielo, se quedan atónitos y no pueden sino callarse y suspender todo. Hay parálisis en el cielo cada vez que hay un acto en la divina voluntad en la tierra. Es más, no solo hay parálisis, hay ¿cómo se llama? Un tumulto de gente echándose sobre la tierra para ver lo que está pasando en la tierra, en el alma, en la que la voluntad divina hace un nuevo acto. ¿Verdad que no lo vamos a entender mientras estemos en vida? Pero bueno, hagámonos ilusiones, sigamos haciéndonos ilusiones. Porque como siempre, como dice el padre Pablo Martín, me esfuerzo en decir lo que sé, pero reconozco que no sé lo que digo. Aquí leemos como pericos lo que Jesús dijo, pero entender la plenitud de ese significado, sí, se ocupa la fe. ¿Se acuerdan cuando dice Jesús, aquel que crea en mí? O sea, allá en algún cierto futuro, aquellos que crean en aquel entonces en mí, hará mis obras y mayores. O sea, al tener la voluntad divina, lo que hace circulará en lo que hago yo, por tanto lo hará esas obras que yo hice y las hará crecer, porque las reproducirá en sí mismo. Y como siempre decimos, que una voluntad divina obre en un Dios, pues qué maravilla tiene, es naturaleza. Pero que esa voluntad divina se ponga a obrar en esta miserable criatura que soy yo, eso. Orar en la divina voluntad es la plenitud de orar en el nombre de Jesús. Jesús en el Evangelio habla de orar en su nombre, y nosotros pensamos que eso es decir, en el nombre de Jesús. No. ¿Qué es el nombre? Es su esencia. Déjenme buscar ese trocito. En el Catecismo de la Iglesia, en el apartado donde habla de la oración, dice... Dice en el 2664, oramos en el nombre de Jesús. Está bien, pero fíjense lo que dice en el 2666. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, o sea, toda la divinidad y toda la humanidad, y toda la economía de la creación y de la salvación, o sea, todos los actos que Dios ha hecho en la creación y todos los actos que ha hecho el Verbo encarnado en la redención y en toda la Iglesia.
Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. ¿Y quién ha hecho todo eso? Jesús en su voluntad. Por tanto, su nombre es su esencia. Y la esencia de Dios, dicho sea de paso, es su voluntad. Dios es voluntad divina. Por tanto, orar en el nombre de Jesús en toda la cabalidad de su significado es orar en el divino querer. Y es por eso que dice Jesús, lo que pidan en mi nombre, y lo dice de un modo curioso, yo lo haré. No dice nada más, los voy a escuchar. Yo lo haré. Sí, Él viene a hacerlo porque la criatura lo está haciendo en Él, en su esencia, que es su voluntad divina. Entonces, en el 2600, o sea el 2600, también del Catecismo dice, para que lo tengamos en cuenta, la oración de Jesús es una entrega humilde, confiada, de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Por tanto, la oración de Jesús es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. O sea, la oración de Jesús es vivir en la divina voluntad, en la voluntad de su Padre. Orar en su oración, en su nombre, es lo mismo. No sé si algún día, no, sí sé que no, tampoco lo voy a poder entender, pero es que piénsenlo, un fiat, un acto de Dios, sacó fuera toda la creación. Nosotros no creo que la eternidad nos baste para conocer tan solo la creación, y me refiero a la creación material. ¿Cuánta dedicación y cuánto dinero debería tener para pasearme por todos los rincones de la creación para conocerla, admirarla, gustarla? Pues todo eso salió solo de un quiero de Dios, de un movimiento de su voluntad. Jamás entenderemos que lo que sucede en el alma que vive la divina voluntad es más que lo que sucede en la creación del universo. Es otro movimiento de voluntad divina. Jesús se cansa, bueno, no se cansa, pero repite miles de veces, bueno, no sé cuántas, pero muchas, que un acto de su creación genera nuevos cielos más bellos y más amplios que los que existen. Es por eso que los que sí conocen la divina voluntad, porque ya están en el cielo, se quedan atónitos y no pueden sino callarse y suspender todo. Hay parálisis en el cielo cada vez que hay un acto en la divina voluntad en la tierra. Es más, no solo hay parálisis, hay ¿cómo se llama? Un tumulto de gente echándose sobre la tierra para ver lo que está pasando en la tierra, en el alma, en la que la voluntad divina hace un nuevo acto. ¿Verdad que no lo vamos a entender mientras estemos en vida? Pero bueno, hagámonos ilusiones, sigamos haciéndonos ilusiones. Bueno, volvamos a terminar ese trocito. Por eso dice, voy a leerlo desde un poquito antes. Si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad, esta sobrepasa a todas, porque posee una voluntad divina, un poder inmenso, un valor incalculable. Yo mismo me siento investido de tal plegaria. Como decía Jesús en el Evangelio, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Como dice aquí, yo mismo me siento investido de tal plegaria. Y como veo que es mi misma voluntad que reza, siento su potencia que me funde en aquella misma oración. Así que, ay Dios, no pensaba leer este trocito, pero
Lo leo. Así que si no se obtienen las gracias por medio de la plegaria hecha en mi voluntad, que es plegaria universal y divina, o sea, hecha por un Dios, aunque sea en la criatura, si la justicia divina no queda aplacada y continúan lloviendo los flagelos sobre la tierra, significa que esa es la voluntad de Dios. O sea, no siempre la oración hará lo que nosotros queramos. De hecho, más bien nunca. Pero solemos pensar que con la oración, aún la hecha en la divina voluntad, se pueden evitar todos los castigos. Y aquí dice Jesús, si con la oración hecha en mi voluntad la justicia divina no queda aplacada y continúan lloviendo los flagelos sobre la tierra, significa que esa es la voluntad de Dios. Sí, se podrá disminuir seguramente. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por pagarle a la divina justicia junto con Jesús. Pero eso no significa cancelar todo, no se puede. Dice, la justicia es amor. Fíjense, ayer me decía alguien, allá en Jesús María, hablando de este asunto de los castigos, que la justicia es deseable que actúe. Y alguien le decía, ¿cómo puedes pedir que obre la justicia divina? Le dice, a ver, si usted fuera una niña que todos los días es violada por su papá, ¿no suplicaría a Dios que obrara la justicia divina? Si usted fuera uno de tantos niños no deseados y abortados, ¿no suplicaría que obrara la justicia divina? La justicia divina debe obrar cuando el hombre no tiene remedio, y no lo tiene. Es amor, es para evitar cosas más graves. Dice, y que en vez de hacer descender aquellas gracias, hace descender los efectos de ella en las almas. No entiendo muy bien eso. Y si con esta no se detiene, si con esta, con la oración hecha con Jesús en su voluntad, dice, si con esta no se detiene, mucho menos se obtendrá con otras plegarias no hechas en mi voluntad, que no contienen ni potencia divina ni fuerza universal. No lo pensaba leer de verdad, pero cuando menos acordé ya había empezado, así que supongo que Jesús lo quería. Sí. Orar en su querer, para darle a Dios lo que merece, y cuando la justicia divina sea, dejarla hacer, porque es amor y hay que adorar su sabiduría, sus designios. Bueno. Jesús, rapta nuestra inteligencia en tu misma oración de cada instante. Y así como hoy nos has compartido lo que hacías en algunos momentos en específico, ayúdanos a concurrir contigo, con tu misma voluntad, con tu mismo corazón, con tu mismo alcance universal, con tu potencia divina, orar contigo e investir todo, hacer circular en la voluntad de Dios todo el bien que tú te dignas hacer en nosotros, que somos nada. Ven a repetir y continuar tu vida en nosotros.